Voy a repasar una polémica que se produjo en un momento muy concreto. Son los meses de mayo-junio de 1932, en el debate en las Cortes Republicanas en torno al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero antes de llegar aquí, vamos a hacer un breve repaso histórico de los antecedentes para que se entienda mejor de lo que luego vamos a hablar concretamente, que es de estas polémicas entre Ortega y Companys, que no solo fueron entre Ortega y Companys. Intervino mucha gente en todos esos debates. Yo he seleccionado, luego os voy a leer unos cuantos textos, he seleccionado a estos dos personajes por su indiscutible trascendencia histórica e intelectual. Histórica en el caso de Companys, intelectual en el caso de Ortega. Bien, en primer lugar hay que hablar que el 17 de agosto de 1930 se suscribe el Pacto de San Sebastián entre una serie de fuerzas republicanas de izquierda y nacionalistas catalanas en previsión de que en un futuro próximo se intuía que se podía proclamar la República y un poco intentando organizar lo que iba a ser esa República y también el papel que iban a tener los nacionalismos en esta futura república que se intuía acertadamente cercana. Vale decir que el Pacto de San Sebastián nunca se firmó, fue un acuerdo oral, un pacto entre caballeros, por así decirlo. Luego veremos que se suscitó una cierta polémica de que sí, hemos dicho esto, no lo habíamos dicho, no habíamos quedado así, llegaremos ahí. Bien. Algo más tarde, unos meses más tarde, concretamente el 20 de marzo de 1931, se funda Esquerra Republicana de Catalunya, un pacto a tres entre el Partit Republicà Català de Companys, entre el Estat Català de Macià y entre lo que se llamó el Grupo de l'Opinió de Joan Juí y de Tarradellas, entre otros, que era un medio de un semanario, si no recuerdo mal, de opinión política. Y bueno, estas tres fuerzas forman una coalición exclusivamente para presentarse ante las próximas elecciones municipales que han sido convocadas, una vez ha caído la dictadura de Primo de Rivera, para el 12 de abril de 1931. Es decir, tenemos algunas cosas que, yo no soy de los que opinan que la historia siempre se repite, a veces más o menos sí, a veces más o menos no, pero en este caso tenemos una cosa que puede coincidir con la actualidad. Una lista nueva formada por varias siglas distintas que se forma exclusivamente para presentarse a unas elecciones que van a tener lugar muy poco tiempo después, 3 semanas después en este caso. Bien, se producen las elecciones municipales el día 12 de abril, en las cuales esta conjunción de fuerzas republicanas, nacionalistas y de izquierda ganan claramente en las grandes ciudades, como todos sabemos. También casi todos sabemos que si hiciéramos un recuento de concejales y de votos en términos absolutos pueblo a pueblo, los monárquicos tenían un ligero porcentaje a favor. Pero de esto se tuvo noticia bastante después de que ya se había proclamado la República, porque el recuento era, en todo caso, bastante lento, por los métodos que había en la época. Bien, se proclama la República, como todos sabemos, el 14 de abril de 1931. Quizás una también concomitancia con la situación actual, unas elecciones que han sido convocadas legalmente para una cosa, es decir, para elegir concejales y alcaldes, al final acaban sirviendo para otra, en función de la voluntad de una parte de los que se presentaban a ellas, en este caso de los republicanos, que querían instaurar la República. Como todos sabemos, Alfonso XIII abandona el poder, deja un vacío de poder que es cubierto por la República el 14 de abril. Bien, el 14 de abril pasan varias cosas en Barcelona. Cosas, algunas de ellas, que son muy desconocidas por el gran público. En primer lugar, el primero que proclama la República no se sabe quién es. Nos han vendido que fue Macià, en ningún caso sería Macià, sería Companys, que salió antes al balcón del ayuntamiento que Macià. Companys llegó antes, tomó el ayuntamiento a eso de la 1:30, 2:30 de la tarde, pero no queda muy claro porque si uno va a las hemerotecas y ve la prensa, no se acaban de poner de acuerdo en la hora exacta. Pero es que casi en paralelo, en el gobierno civil, un tal Emiliano Iglesias, que era
uña y carne con Alejandro Lerroux, estaba proclamando la República Española, en este caso tan solo la española, desde el gobierno civil, actual delegación del gobierno, al lado de la estación de Francia. No mucha distancia de la Generalitat y del ayuntamiento. Bueno, lo cierto es que sale primero Companys, sale al cabo de una hora aproximadamente Macià, hacen una serie de proclamas, tampoco la prensa se pone exactamente de acuerdo en torno al contenido, porque no estaba preparado, no había un micrófono, no había altavoces. Luego recreaciones históricas posteriores, sobre todo que se les dan para los muchachos de secundaria. Bueno, yo me he puesto aquí precisamente para que fuera más fuerte, pero así está bien, ¿no? Más distancia. Demasiado éxito, bien. En esas recreaciones que se le ve hablando con un altavoz, eso es Photoshop. Hablaban a voz en grito ante una multitud y las proclamas no quedaron exactamente muy claras qué es lo que se estaba diciendo, lo que primero dijo Companys, lo que luego dijo Macià. Macià cruzó la plaza, estilo lo que hizo el otro día la Colau, entre medio de la multitud de un edificio al otro. En la Generalitat, a eso de media tarde, que entonces era Diputación, volvió a salir al balcón. Es decir, hay 3 manifestaciones distintas a lo largo del mismo día, y al final la prensa le dice: oiga, señor Macià, podría hacer una manifestación un poco más institucional, le podríamos grabar para que la radio lo emita también, podríamos para que mañana los diarios. Y entonces es cuando se hace la manifestación oficial, que salen todos los libros de texto, como si hubiera sido la primera que hizo Macià. No, fue la última, y en la cual decía: d'acord amb el president de la República Federal Española, señor Aniceto Alcalá Zamora. Es decir, ya Macià había proclamado la República Federal Española, cuando la propia República todavía no se había proclamado nada, ni federal, ni antifederal, ni nada. D'acord amb això, declaro constituida la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. Eso es lo que ha pasado a la historia, y las palabras que grabó para la radio Macià, que luego, en un juego, ya digo, de Photoshop, si se me permite, se hacen como las primeras que dijo a la 1:30. No, eso lo hace para la prensa y se graba sin ningún ruido, por eso no hay aplausos ni nada. Es una declaración para la prensa a última hora. Bien, aquí ya tenemos 2 cosas con respecto al federalismo. Por un lado, Macià ya proclama la República Federal Española antes de que la propia República haya sido proclamada en la Puerta del Sol de Madrid, horas antes, un par de horas o hora y media antes, y a su vez declara la República Catalana, no ya la española, dentro como Estado, se declara Estado integrante de la Federación Ibérica. Lo que ha dicho Javier, muy interesante este sentimiento de iberismo por parte de algunos miembros del sector nacionalista catalán. No se sabía muy bien, la verdad, esto de la Federación Ibérica, yo creo que ni él sabía muy bien a qué se estaba refiriendo. Bien, esto llega a oídos de Madrid, donde se constituye un gobierno provisional, y el día 17, 3 días después, el 17 de abril, el gobierno de Alcalá Zamora envía 3 ministros a Barcelona, que son Fernando de los Ríos, del PSOE, Marcelino Domingo, del Partido Republicano Radical Socialista, y Lluís Nicolau d'Olwer, de Acción Catalana Republicana. Los 2 últimos, Marcelino Domingo y Nicolau d'Olwer, catalanes. Y se les envía rápidamente en avión, porque se les dice que está diciendo Macià. Macià, esto no es lo que habíamos acordado. Marcelino Domingo estuvo en la reunión de San Sebastián. Entonces llegan a Barcelona y les pone: bueno, señor Macià, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Qué hacemos? Y parece ser que desde luego la propuesta salió del gobierno de Madrid, eso está claro. Pero además parece que la sugirió, ayer con Jordi Canal lo hablábamos, y él también tiene esta impresión por todo lo que ha leído, y yo también. Parece ser que fue Fernando de los Ríos, el único no catalán de los 3, quien le hizo a Macià la propuesta: oiga, ¿y por qué no se proclama la Generalitat de Cataluña? La palabra Generalitat no había sido usada por Macià nunca. Él no tenía ninguna conciencia, ninguna voluntad de intentar ser el 120 no sé cuántos presidente. Él, muy en la línea de Estat català, lo que quería era proclamar un Estado nuevo,
dentro de algo muy difuso como era esta Federación Ibérica. Entonces, bueno, tiene guasa la cosa que la restauración de la vieja Generalitat fuera una propuesta que vino, desde luego, desde el gobierno de Madrid. Eso está claro. Y parece ser que el que la propuso fue Fernando de los Ríos, el único no catalán. Bien, hecho esto, hay que seguir cumpliendo lo establecido en el Pacto de San Sebastián. Y en el Pacto de San Sebastián se decía que se daría un estatuto de autonomía a Cataluña, etc. Bueno, hay que redactar este estatuto, pero ¿quién lo redacta? Hay un vacío de poder. Bueno, a Macià se le ocurre una idea, que es que en función de los resultados de las elecciones municipales, que como indica su propio nombre, habían sido convocadas para elegir concejales y alcaldes, dividiendo Cataluña en los 45 partidos judiciales existentes, si los municipios de cada partido judicial elegían un representante, ya tenía 45 miembros para hacer por lo menos una diputación permanente provisional de la Generalitat de Cataluña. Y así se hizo, así se hizo. Es decir, se votó entre concejales, no entre gente que el pueblo había elegido como Cámara Constituyente. Bien, hoy en día se nos dice, en cualquier libro de historia, els diputats catalans es van reunir en Núria, una representación. ¿Diputats? ¿Qué diputats? Si no había ni parlamento local, ni parlamento autonómico, quiero decir, evidentemente, todavía ni se había aprobado el estatuto, y no había tampoco parlamento nacional, no se habían hecho las primeras elecciones. El último de los años 20 había sido disuelto por Primo de Rivera, por lo cual difícilmente podían haber diputats. Eran estos concejales que Macià tuvo esta idea de dividirlos de esta manera, en 45 partidos judiciales, que crearon esta comisión permanente, que redactó en un tiempo récord el Estatut de Núria, a punto tal que, bueno, el 20 de junio ya estaba redactado. Un estatuto bastante de máximos, donde, por ejemplo, entre otras cosas, luego ese sería una de las cosas que más se discutiría en las Cortes de Madrid, el único idioma oficial que se consideraba era el catalán. Bien, y este estatuto es sometido a referéndum el día 2 de agosto del 31, con una participación muy alta, 75%, y con un resultado, al menos oficialmente, sorprendente, 99% de sís. Yo no pongo en duda que hubiera una mayoría a favor de este estatuto, pero que esta mayoría llegase al 99%, la verdad, no creo yo que Cataluña fuese tan unánime. Votaron solo, a la búlgara, referéndum a la búlgara, sí. Votaron solo los hombres, porque todavía el voto femenino no había sido aprobado por las Cortes republicanas, por cierto, en contra de la opinión de la izquierda y de las diputadas socialistas que había en el año 31, esto cabe recordarlo, porque pensaban que el voto de la mujer iba a favorecer, como efectivamente favoreció a la derecha en el año 33. Bien, las mujeres, eso sí, se reunieron 400.000 firmas de mujeres a favor de este estatuto y 100.000 de extranjeros, inmigrantes, no hay una clara, 100.000 de personas foráneas de ellas que no tenían derecho a voto. Bueno, una vez, o en paralelo casi a este proceso, se producen las primeras elecciones a Cortes Constituyentes, el día 28 de junio del 31. Ahí sale electo, por un lado, Companys, por la provincia de Barcelona, y por otro, Ortega y Gasset, Companys por Esquerra Republicana de Cataluña, como todos sabemos, y Ortega por la Asociación para la Defensa de la República, que era una asociación, no un partido político propiamente dicho, donde estaban los grandes intelectuales defensores de la República, pero no en el sentido, no con una tendencia revolucionaria, como sería, por ejemplo, la que podían tener el PSOE, etcétera. Ahí estaba Marañón, ahí estaba Pérez de Ayala. Yo digo que eran casi... La Segunda República fue una república sin republicanos o una democracia sin demócratas. Pero no lo digo yo, lo ha dicho otra gente, pero había muy pocos que tuvieran este espíritu, digamos, republicano sin otras connotaciones. Entre ellos, liberal, si se quiere. Entre ellos, evidentemente, Ortega y Gasset, diputado electo por León. Bien, empiezan
las discusiones en estas Cortes Constituyentes, donde el tema catalán es fundamental. Se dice, bueno, vamos a aparcar la aprobación del estatuto, que lo presenta Macià, lo presenta a Alcalá Zamora, presidente interino, y Alcalá Zamora lo deposita en las Cortes, pero se dice, hombre, convendría aprobar primero la Constitución de la República para intentar adaptar después el estatuto a dicha Constitución, por lo cual se aparca el debate estatutario. El grupo catalán, lo que ya en aquella época se llamaba minoría catalana, era un poco reticente, pero bueno, al final acepta. Y se produce primero el debate constitucional y se aprueba la Constitución el 9 de diciembre de 1931. Atención al dato, se aprueba en las Cortes Constituyentes. Jamás se sometió a referéndum por el pueblo español. La Constitución de la República no fue votada por el pueblo español, otra cosa que habitualmente se oculta. El procedimiento democrático normal indica que si se eligen unos diputados en Cortes Constituyentes, una vez que estos han hecho el proyecto, se somete a la aprobación del cuerpo electoral. No fue así en la República. Bien, ¿cómo queda constituida la República después de muchos estiras y aflojas donde se hablaba de federalismo, de diversas fórmulas? Bueno, se inventan una nueva palabra, que es el Estado integral. Título primero, artículo primero. La República constituye con mayúsculas ambos con mayúsculas, Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. En el preámbulo, en el dictamen de la Comisión y el preámbulo, se dice, atención al dato, que cada una de las regiones reciba la autonomía por su grado de cultura y de progreso. Unas querrán quedar unidas, otras tendrán su autodeterminación en mayor o menor grado. Es decir, el elemento determinante que se esgrime para poder tener la autonomía es tener un cierto grado de cultura. ¿Qué es cultura? Lógicamente, la influencia del nacionalismo catalán era, claro, lengua propia. ¿Por qué? ¿Es más culta Cataluña que Extremadura? ¿Es más culta Galicia que...? ¿Dónde está el grado de cultura mínimo para que se pueda acceder a una autonomía? Y de progreso. Antes se ha hablado del clasismo. Y de progreso. Parecen estar diciendo solo aquellas comunidades o regiones más ricas tienen derecho a la autonomía. Claro, ¿dónde está el baremo? ¿A partir de qué progreso alguien puede aspirar a tener una cierta autonomía? En general, no solo en la política, en la vida. Cuanto más rico eres, más autónomo puedes llegar a ser. Esto es un axioma claro. Bueno, muy curioso este preámbulo y este título primero de la Constitución como Estado integral y que las regiones puedan llegar en función de su grado de cultura y autonomía y progreso, aquellas que lo deseen. Bien, a partir de aquí empiezan los debates, bueno, unos meses después, una vez ya se aprobó la Constitución, a fines del 31, por cierto, otra anomalía. En los regímenes democráticos, al menos los que actualmente consideramos como tales, cuando unas Cortes Constituyentes han acabado su tarea, su labor, someten a referéndum su texto constitucional y acto seguido se disuelven, se autodisuelven, para que el pueblo ya pueda votar nuevas autoridades conforme a la nueva legislación vigente. Eso pasó, por ejemplo, en España, Cortes Constituyentes del 77 en la transición, Constitución 78, nuevas elecciones en el 79. No fue así en el 31, hasta que ya tiempo después, Niceta Alcalá Zamora, con sus potestades que tenía como presidente de la República, disolvió la Cámara, era una sola. Pero los diputados constituyentes no tenían en general ningún deseo de autodisolverse, ni que se volviera a votar. Estaban ahí y ya les iba bien hasta agotar el máximo del plazo legal. Bien, entramos en los debates propiamente del Estatuto del 32, que van del 6 de mayo hasta el 9 de septiembre. El 9 de septiembre es cuando se aprueba definitivamente este Estatuto de Núria. Los debates duran, como veis, pues 3 meses, son muy ricos, son en el fondo una continuación de
del debate constitucional, muchos de los temas se repiten, y yo he elegido entre las muchas personas que intervinieron, bueno, las figuras de Companys y de Ortega por las causas que antes os he citado, de su importancia y relevancia histórica, y además, pues porque el contenido de cuanto dicen, pues tiene realmente mucha sustancia. Companys fue el primero en intervenir el día 6 de mayo porque a él le tocaba presentar como jefe de la minoría catalana, le tocaba presentar el proyecto, defender el estatuto ante las Cortes. Todo esto Companys era también gobernador civil, porque una de las cosas que hizo el 14 de abril Macià es decirle a Companys: vete corriendo al gobierno civil y tómalo, porque está el loco este de Iglesias que nos va a armar un lío muy grande. Entonces Companys, que él se había autoproclamado alcalde, Macià decide que el alcalde sea el doctor Aiguader y le envía rápidamente a neutralizar a Iglesias. Bien, os vais a sorprender con cosas que decía Companys. Vale decir que en aquel momento no era de los más radicales, Macià lo era mucho más, pero es que inclusive Carrasco y Formiguera en sus también intervenciones, también fue diputado, era más radical. Os vais a sorprender de lo que decía Companys y también de lo bien que lo decía, lo expresaba muy bien. El nivel de la retórica parlamentaria, claro, comparar a Companys, que no es santo de mi devoción, pero comparar con Joan Tardà, por ejemplo, pues claro, no admite comparación. Comparar a Ortega y Gasset con cualquiera de los parlamentarios habidos en las últimas décadas, como veréis luego, no admite comparación, estés o no de acuerdo con sus planteamientos. Bien, ¿qué decía Companys? Inicia así su discurso. Señores diputados, esta tarde entra el Parlamento Español en la fase última y definitiva de la resolución del problema de Cataluña. Última y definitiva. Es decir, a partir de hoy resolvemos el problema de Cataluña. Veremos que Ortega opinaba todo lo contrario. El problema de Cataluña es irresoluble. Como máximo se puede conllevar no resolver. Luego veremos. Era muy pesimista en este aspecto Ortega. Entra en su fase definitiva de resolución del problema de Cataluña. Y ello es de un alcance y de un volumen que no es menester subrayar. No es menester subrayar. Tardá jamás diría algo así, claro. De ahí que a todos los señores diputados, intervengan o no en este problema, les alcance una gran responsabilidad, y muy singularmente a los diputados de esta minoría catalana, y quizás de un modo especial a mí, porque las circunstancias me han colocado en un puesto de gran responsabilidad muy superior a mis modestas fuerzas. Pero tengo la conciencia clara y la percepción exacta de esta responsabilidad, y estoy limpio de pasiones que desvíen el juicio, porque, por ser catalán hasta los tuétanos, y por ser también racialmente republicano, por mi educación política, por mi historia, por mis antecedentes, por mi emoción española, repito, por mi emoción española, a través de mi vida llega a mí como en un impulso automático la conciencia de esta responsabilidad. Bueno, veis que la retórica, lo de la emoción española, no sabemos si era muy sincero o no, pero es inconcebible que ningún diputado nacionalista hoy en día en las Cortes hable de su emoción española. Bien, insiste en que el problema ya se va a resolver definitivamente. En otras ocasiones el problema catalán se ha discutido aquí en sus aspectos doctrinales, en largas disertaciones académicas, pero ahora no es este el caso. Ahora la República no solo lo ha reconocido, lo digo aquí y lo proclamo allá, sino que lo ha encauzado, le ha dado normas de gobierno, y yo afirmo, señor Maura, Miguel Maura fue uno de los que también más se opuso en el debate del estatuto a las ideas nacionalistas, sino que yo afirmo, señor Maura, que además lo ha definido y ya lo tiene resuelto. Bien, según Companys, esta era la solución definitiva del problema. Otra idea fuerza de Companys, la apuesta por una España federal, eso sí, acatando el principio constitucional. Antes de este estatuto, se discutió si la Constitución había de ser federal, y se estimó, contra el criterio de esta minoría, la catalana, que no insistió en ese punto de vista,
que no debía ser federal, para no aplicar un estilo uniforme a las diferentes comprensiones y capacidades de las regiones. Se estimó que no debía ser federal porque el programa federal y la bandera federal se habían enarbolado por todos los partidos republicanos históricos. Se creyó, aunque el programa federal y la bandera federal se habían enarbolado por todos los partidos republicanos históricos. Se creyó que no debía ser federal, repito, porque en algunas regiones no se había despertado el aliento, el espíritu que plasma la personalidad jurídica regional, y empezó a correr la voz el vocablo de federable, que es un vocablo impropio, pero que demuestra una intención, y se combinó y se hizo una constitución que otorgaba la autonomía a las regiones. Pues bien, yo digo que en aquel momento las Cortes españoles dieron su contestación con el Estatuto de Cataluña. Cuando nosotros votamos el Estatuto, expresamos nuestra voluntad alrededor de la discusión de la Constitución, con el pensamiento de todos vosotros fijo en el Estatuto de Cataluña. Dibujamos otro estatuto, que fue rebajado sobre el primero que había presentado Macián. Formamos la figura de otro estatuto, que quedó calcado en la ley fundamental del país. La Constitución y el Estatuto responden a las mismas ansias y a las mismas presiones. Que quedó calcado en la ley fundamental del país y que nosotros aplicamos y realizamos porque acatamos este precepto constitucional. Esto de moción española, acatar los preceptos constitucionales, hoy en día sonaría, como antes decía Javier, casi muy facha, ¿no? Esto que decía Companys en el año 31. Bien, estas son las ideas fuerzas. Ellos querían una España federal donde todas las regiones pudieran acceder de una manera casi uniforme. Es el café para todos, que hoy en día rechaza el nacionalismo, pero sin embargo, habida cuenta de que los momentos y las emociones eran diversos en cada lugar, pues aceptan esta España integral de la cual habla la Constitución, donde cada región se pueda ir sumando al carro de las autonomías en función de sus diversos grados de interés por ello. Y atención a la última frase. Decimos además que con ella, con la nueva Constitución y con la nueva realidad jurídica, empezaremos la instauración de un régimen autonómico que contribuirá a fortalecer la unidad de España de manera más firme y más segura que lo ha hecho el experimento peligroso por el que hemos pasado de la monarquía unitaria borbónica. Estaba hablando de contribuir a fortalecer la unidad de España. Yo no sé si esto era sincero o no, porque luego en el año 34 pues pasó lo que pasó y dio el golpe que dio, que todos sabemos, y parece ser que ahí con los más íntimos decía, bueno, què? Ara em direu que no soc suficientment independentista o què? En las mismas horas que se estaba sublevando en el 34. Pero bueno, más o menos sincero, ya os he dicho que las palabras de Companys hoy en día sonarían casi a unitaristas, por así decirlo. ¿Qué le responde Ortega? Muchas cosas. Hace tres discursos, el primero de ellos el 13 de mayo. Lo primero que dice es lo siguiente: señores diputados, siento mucho no tener más remedio que hacer un discurso doctrinal, de aquellos precisamente que el señor Companys, en las primeras palabras que pronunció el otro día, se apresuraba a querer extirpar de esta discusión. Ortega le venía a decir a Companys, no, compañero, el tema no está resuelto. Tú dices que esto ya es la solución definitiva al problema catalán. Y él dice, no, hay muchas cosas que discutir. Esto no es tan sencillo. Hay mucho que matizar, muy en la línea orteguiana. Y hay que resolverlo de una vez para siempre, de raíz. La República fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la monarquía no acertó a solventar. Yo he oído esto muchas veces y otras tantas me he callado porque a las palabras habían precedido los actos y por muchas otras razones. Al efecto de mejores virtudes sé callar largamente
y resistir a las incitaciones que obligan a los hombres que les fuerzan para que hablen a destiempo. Pero ha llegado, es una cita larga, pero tiene su enjundia, son 3 minutos. Pero ha llegado el minuto preciso en que hay que quebrar ese silencio y responder a lo tantas veces escuchado. Que si se trata no más de una manera de decir, de un mero juego enunciativo, esas expresiones me parecen pura exageración, lo de que se había resuelto para siempre, y por tanto peligrosas. Pero si, como todos presumimos, no se trata de una figura de dicción, de una eutrapelia, a veces Ortega te obliga al diccionario, que sería francamente intolerable en asunto y sazón tan grave, si se trata en serio de presentar con este estatuto el problema catalán para que sea resuelto de una vez para siempre, de presentarlo al Parlamento y a través de él al país, ascribiendo a ello los destinos del régimen, entonces yo no puedo seguir adelante, sino que frente a este punto previo, frente a este modo de planteamiento radical del problema, yo hinco bien los talones en la tierra y digo, alto, de la manera más enérgica y más taxativa. Tengo que negarme rotundamente a seguir sin antes hacer una protesta de que se presente de esta forma radical el problema catalán, a nuestra Cataluña y a nuestra España, porque estoy convencido de que ello, por unos y por otros, es ejemplar inconsciencia. ¿Qué es eso de proponernos conminativamente que resolvamos de una vez para siempre y de raíz un problema sin parar en las mientes de si ese problema, él por sí mismo, es soluble de esa forma radical y fulminante? ¿Qué diríamos de quien nos obligase, sin remisión, a resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? Sencillamente diríamos que, con otras palabras, nos había invitado al suicidio. Digo pues que el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar, que es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista, que es un problema perpetuo y que a fuer de tal, repito, solo se puede conllevar. ¿Por qué? En rigor no debía hacer falta que yo apuntase la respuesta, porque debía esta hallarse en todas las mentes medianamente cultivadas. Cualquiera diría que se trata de un problema único en el mundo que anda buscando sin hallarla a su pareja en la historia, cuando es más bien un fenómeno cuya estructura fundamental es archiconocida, porque se ha dado y se da con abundantísima frecuencia sobre toda el área histórica. Luego empezaría a repasar los casos de Irlanda, de Bélgica, de Checoslovaquia, en términos de gran erudición histórica. Bien, básicamente estas dos ideas. Una, su pesimismo, su claro pesimismo en este aspecto, sobre el cual uno puede estar más o menos de acuerdo, pero la otra, en la que yo creo que sí que era clarividente, es que estas soluciones radicales, rápidas, y que además te presentan la panacea para siempre y para el resto de la eternidad, no son así. Las cosas no son tan fáciles y no suelen funcionar. Bien, esta es la primera idea fuerza con que Ortega le responde a Companys. La segunda idea fuerza, soberanía nacional frente a federalismo. Porque decimos en nuestro caso, la soberanía es la voluntad colectiva española. Bien, pero ¿cuál es esa colectividad? ¿Es el conjunto indiviso y compacto de todos los españoles, desde Finisterre hasta Málaga, desde La Maladeta hasta Calpe, desde Portbou hasta Palos de Moguer? En efecto, ese conjunto, esa enorme masa enteriza y sólida para adoptar todas las resoluciones esenciales, en que históricamente se sienten juntos, resueltos a tener un destino común, favorable o adverso, alborozado o trágico, pero sin reservas, sin condiciones, es lo que la inmensa mayoría del pueblo español entiende cuando sencillamente dice nosotros los españoles. Para él está claro que la soberanía reside en la totalidad de la nación, del pueblo español, que ha sido fruto que ha sido configurado a lo largo de un proceso histórico. Bien. Entonces, él está en desacuerdo en que el estatuto se apruebe en los términos en que se va a aprobar,
y en que él está en desacuerdo en que se den a las regiones estas facultades casi de soberanía, que pueden decidir si unirse, si no unirse, más allá de que se use o no se use el término federal o federalismo, pero en el fondo lo que se está reconociendo es que uno tiene soberanía para unirse o desunirse en función de sus gustos particulares de cada región. Entonces, él está muy en desacuerdo que esto sea el Estado el que lo fomente desde el texto constitucional y desde la aprobación del Estatuto. Él dice: señores, repito, que yo no sé una palabra de derecho, pero sé, cuando llega la hora, quedarme atónito. Porque, señores, el Estado del que habla nuestra Constitución se compone de muchos organismos, entre ellos las regiones autónomas, las provincias y los municipios. Y ahora resulta que la región autónoma, que es el Estado mismo en una de sus partes, que es una institución del Estado, bien que en la jerarquía de las instituciones de orden segundo, se pone a pactar con el Estado, es decir, consigo misma, puesto que ella no es sino un elemento del Estado. Yo creía que para que dos pudieran pactar era menester, por lo menos, que fuesen dos, y además que preexistiesen al pacto. Y la región no existe antes de ser engendrada por el Estado. El Estado, al engendrarse, engendra a las regiones autónomas. El nuevo Estado, a través de su nueva Constitución, está engendrando unas regiones autónomas que se ponen a pactar de tú a tú con el Estado, por lo cual él no lo entiende. Dice, esto es un absurdo conceptual. Para finalizar, la tercera idea fuerza, junto a su pesimismo y a su rechazo de lo que sería el federalismo llamado de cualquier manera, así sea de Estado integral. Su última idea fuerza, que yo creo que es de rabiosa actualidad, es que todo esto se produce pues por una debilidad del Estado, y que cuanto más débil sea el Estado, más fuerte pueden llegar a ser los nacionalismos periféricos. Dice Ortega: el nacionalismo requiere un alto tratamiento histórico. Los nacionalismos solo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran... Deprimirse quiere decir contrarrestarse. El nacionalismo requiere un alto tratamiento histórico. Los nacionalismos solo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento ascensorial de todo un país, cuando se crea un gran Estado, en el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos. Un Estado en buena ventura los desnutre y los reabsorbe. Tenía gran razón el señor Cambó en este punto, más razón que muchos representantes actuales de Cataluña, cuando decía que el nacionalismo catalán solo tiene su vía franca al amparo de un enorme movimiento creador histórico. Él proponía lo que llamaba iberismo, y yo, en punto al iberismo, estoy en desacuerdo con él, pero en el sentido general tenía razón. Lo importante es movilizar a todos los pueblos españoles en una gran empresa común. Tercera idea fuerza de Ortega, y con esto culmino. Cuanto más débil es el Estado central, él se refería a la nación española, cuanto menos atractivo sea embarcarse en esa aventura común, más fuerte puede ser el deseo de secesión o de abandonar dicho Estado. Esto creo que es de lógica, de perogrullo. Esto es dicho el año 32, hoy estamos en 2015. Pero cuando uno piensa en una familia real repleta de escándalos de corrupción, en una clase política repleta de no menos casos de corrupción, en una crisis económica impresionante, en una crisis de valores no menos impresionante, bueno, es lógico que al final surjan este tipo de movimientos con mucha más fuerza. Sencillamente porque quizás no sea atractivo, España no sea lo suficientemente atractiva para muchas personas. Y lo que Ortega proponía
era que había que corregir todos esos defectos para hacer de España un proyecto común atractivo. Hasta aquí mis palabras.